Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Es un verdadero placer para mí poder estar de nuevo reunido con ustedes, compartir este espacio de el Aula Espírita Gabriel Delán, en donde nos hemos enfocado en el estudio de los fenómenos mediúmnicos, es decir, de la ciencia espírita, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra doctrina. Bueno, primero quisiera saludar a todas las personas que se van conectando en este momento, a Lady Romero, Pachita Suárez, Gloria Castrillón, Josefa Zambrano, Olga Blanco, Joaquín Acosta, Eliana Santana, Oscar Benítez, buenas noches mi querido amigo, Henry Jaimes también, muy buenas noches querido Henry. Vemos algunos que aparece que se van conectando, Camilo Sabogal, Elizabeth Cubillos. Bien, pues ahí vemos varios compañeros que juiciosamente, como cada jueves, nos acompañan en estas transmisiones. Sebastián Piedraíta, bienvenidos sean todos. Bueno, en la noche de hoy, tarde noche de hoy, nos ocupa un tema de alto interés y básicamente es una edición especial, digámoslo así, de nuestra aula virtual Gabriel Delán y es un poco también retomar esa historia tan importante para nosotros los espíritas en el sentido que siempre debemos mantener una línea directa con nuestro registro histórico como doctrina espírita, mantener muy fresco en nuestra mente los hechos que antecedieron a la aparición de la doctrina espírita, así como a la misma doctrina, o posterior a la doctrina espírita. Y este tema que hoy estamos proponiendo, y valga la verdad también por solicitud de alguna de nuestras compañeras que en el pasado nos dejó un mensaje en relación a su interés para que este tema fuera tratado y pues en ese momento le prometimos que así iba a ser y aquí estamos cumpliendo. Bueno, no sé si ella está conectada, pero es un tema que nos interesa a todos. Vamos entonces a iniciar y quisiera empezar por compartirles algunas diapositivas, como siempre acostumbro a hacer, para que todos vayamos siguiendo el ritmo pues, de nuestra transmisión. Eh, vamos vamos a remontarnos a una época que hemos venido trabajando desde hace ya varios jueves y es 1769. Estamos hablando de Francia de nuevo y ustedes notarán que pues evidentemente Francia fue el epicentro de toda esta revolución espiritual de la humanidad. Podemos decir que aquí es donde empieza realmente a gestarse y a plasmarse todo lo que fue esa planeación espiritual para esta nueva era que desde ese momento ya venía eclosionando en el mundo. Entonces nos devolvemos, hace 8 días íbamos ya por una época mucho más adelante, 1857, aquí nos vamos a devolver un poco y por lo tanto quisiera retomar la línea de tiempo que hemos venido trabajando desde hace algunas clases. Para otros de pronto es nuevo este tema de la línea de tiempo, pero pues aquí quisiera retomarla. Entonces vamos a recordar que habíamos iniciado nuestra historia con el nacimiento de Emanuel Swedenborg justamente en el año 1688. Ahí tenemos como el origen de todo esto que llevamos, de todos estos temas que llevamos desde hace varios jueves y empezamos a movernos en esa línea de tiempo hacia adelante, no vamos a retomar esos temas que ya vimos, pero pues aquí quiero hacer hincapié en el año que acabo de mencionar, 1769. Si ustedes se fijan, este año que está a la derecha, ¿no? Antes del el penúltimo registro que tenemos en esta línea de tiempo, dice ahí la reencarnación de Napoleón Bonaparte en una ciudad llamada Ajaccio, Francia. Me disculpan si no se pronuncia así, pero es en Francia. Una ciudad, no, más bien un pueblo pequeño, en el año 1769. ¿Qué estaba pasando en ese momento
dentro de nuestra línea de tiempo del espiritismo, pues estábamos en pleno momento o el momento cumbre de los aportes de Emanuel Swedenborg en cuanto a su papel como transmisor de esas realidades espirituales. Ustedes recordarán que hablamos de Emanuel Swedenborg como uno de los más importantes precursores del espiritismo. Cuando digo precursores, quiero decir que aún el espiritismo como doctrina no existía, pero fue Emanuel Swedenborg quien empezó a llamar la atención de la sociedad europea acerca de estos temas. Así, no solamente por su sapiencia y por su conocimiento y por todo lo que escribió, sino también por su actividad mediúmnica, un medium ostensible de unos fenómenos increíbles, maravillosos realmente, en diversas mediunidades que no vamos a retomar hoy porque si no se nos va el tiempo, eso ya lo habíamos hablado desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos que Napoleón Bonaparte había reencarnado en ese momento, 1769, y lo traigo a colación porque puede suceder que algunos de los espíritas que estudiamos estos temas o que hemos leído sobre estos temas, podemos tener una confusión en relación a cuál fue el Napoleón con el que Kardec fue contemporáneo. Recordemos que Napoleón o los Bonaparte fue una dinastía que lideró principalmente Italia y Francia y no fue, digamos, el mismo Napoleón Bonaparte primero o Napoleón primero, sino fue otro que ya vamos a ver más adelante. Pero entonces es un hecho importante y un hito, por eso lo traigo acá. Si seguimos avanzando en esa línea de tiempo, vamos a ver aquí ya otro personaje que es el que vamos a empezar a estudiar a continuación. Entonces vamos a volver a nuestra diapositiva que traíamos ahora, donde les decía que estábamos en el año 1769. Bien, espero que todos en este momento me vayan siguiendo en esa línea de tiempo que estamos aquí trabajando. Entonces tenemos aquí a Napoleón Bonaparte o Napoleón I. Y vamos a leer una parte, un extracto biográfico de él, porque no es el objeto de nuestro estudio en esta noche, pero sí vamos a tener una referencia de él. Entonces les decía que nació en una ciudad pequeña llamada Ajaccio el 15 de agosto de 1769 y desencarna en Longwood el 5 de mayo de 1821. Fue un militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, artífice del golpe de estado del 18 de Brumario, que era como llamaban en ese momento a las fechas, era una manera que realmente se estaba refiriendo al año de justamente de 1870 y 1819, perdón, que lo convirtió en primer cónsul de la República el 11 de noviembre de 1799. Fue cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804 y fue coronado el 2 de diciembre. Fue proclamado rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo. Ostentó ambos títulos hasta el 11 de abril de 1814 y desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815. Bueno, aquí tenemos una serie de fechas y de hechos y de situaciones que vamos a ir como un poco decantando, ¿les parece? De esta historia o parte de la biografía de Napoleón Bonaparte, pues hemos escuchado mucho acerca de sus gestas bélicas como uno de los, digamos, conquistadores de la época, sus sueños también de ampliar, digamos, los territorios sobre el cual él tenía gobernanza, pero pues bueno, no vamos a entrar en detalles porque no es el tema de hoy, pero pues es muy conocido Napoleón Bonaparte por esas gestas que incluso llegaron al norte de África. Pero aquí tenemos otro punto. Fíjense ustedes, fue proclamado emperador de los franceses el 18 de mayo ¿de qué año? 1804. Y ustedes recordarán que ese es el año en el que reencarna o nace nuestro querido Hipólito León Denis Rival, Allan Kardec, 1804. Estas son fechas que se entrelazan, pero que desde la perspectiva espiritual tenían
mucha coincidencia que ahora más adelante vamos a ver. Bien, hasta ahí vamos a dejar quieto a Napoleón Bonaparte, deseándole a él que desde esa época a hoy haya progresado y haya superado todos esos conflictos emocionales y esas leyes causales a las cuales se hizo acreedor por su desconocimiento de las leyes de Dios, pero pues es un hermano nuestro y pedimos a Dios que él hoy sea un alma que haya ya progresado y sea un mejor trabajador de Jesús. Entonces, nos devolvemos a nuestra diapositiva de contexto y volvemos a Francia, o bueno, mejor, no continuamos en Francia, nos mantenemos en Francia, pero ya pasamos al año 1808, ya mucho tiempo más adelante. Entonces, vamos a volver a nuestra línea de tiempo, acá, a nuestra línea mágica de tiempo, que nos permite estos viajes mentales a través de la historia. Y vamos a, bueno, perdón, y en esta que estoy mostrando, justamente en el primer hecho que estamos relatando acá en esta línea de tiempo, tenemos el año 1804 con el nacimiento de Hippolyte Léon Denis Rivel, Allan Kardec, en Lyon, Francia, el 3 de octubre. Y 4 años después, 1808, registramos el nacimiento de Napoleón III, ¿sí? Ya ahora vamos a hablar un poco más de él. Napoleón III era el sobrino, no el hijo, el sobrino de Napoleón Bonaparte o Napoleón I. ¿Listo? Entonces esto es importante para que no nos vayamos a confundir cada vez que escuchamos esta famosa historia de Napoleón y Kardec, que no fue Napoleón Bonaparte, sino fue su sobrino Napoleón III, pero evidentemente hacía parte de la dinastía. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Por favor no me dejen solo, espero sus comentarios, sus opiniones ahí en el chat para que estemos todos aquí como animados, que nos sentimos acompañados, ¿listo? Muy bien, entonces 1808. Y fíjense lo que pasa de ahí en adelante. Kardec, bueno, en ese momento Hipólito León de Niza-Rivel, en 1815, a la edad de 14 años, ingresa al Instituto Pestalozzi. Luego en 1822, con 17 añitos, regresa a Francia, se devuelve desde Suiza, donde estaba el Instituto Pestalozzi, y se regresa a Francia a los 17 añitos. Y a los 18 años, Hipólito León de Niza-Rivel empieza su producción pedagógica con la publicación de su primer libro como pedagogo llamado Curso Teórico y Práctico de Aritmética. Y ahí siguen una serie de sucesos que no vamos a detallar el día de hoy, pero que sí vamos a dejar acá simplemente para mencionar que mientras eso sucedía, recordarán ustedes varias clases atrás, hablamos de Andrew Jackson Davis, que nació en Nueva York, Estados Unidos, en una población cercana a la capital Nueva York, en 1826, ¿sí? Y luego volvemos a Francia y vemos que Hipólito León de Niza-Rivel seguía en su producción pedagógica con otras de sus obras importantes de esa época para la educación pública en Francia. En 1832, en 1832 se casa con la querida Amélie Gabrielle Boudet. Pero bien, no nos vamos a detener ahí. Los quiero llevar en este nuevo viaje por el tiempo para recordar que en 1834 el Kardec Rivel tuvo la mala experiencia de fracasar en su emprendimiento con el Instituto Rivel, pero que hacía parte de ese deseo que tenía él de enseñar. Y en 1848, fíjense ahí donde están las fotos, que ya lo vimos también hace algunos jueves, inician los fenómenos de Hydesville. Mientras todo eso sucedía, en Estados Unidos, en Francia, estaban pasando unos acontecimientos importantes. Vamos a seguir acá y en 1852 tenemos un hito que vamos a entrar a relatar. Proclamación de Napoleón III como emperador de Francia. Todo esto estaba pasando al tiempo.
Yo espero que pueda yo cumplir con el objetivo de llevarlos a ustedes a ese contexto global de lo que estaba pasando en este proceso de la eclosión del espiritualismo y luego del espiritismo a nivel mundial. Todo esto estaba pasando al tiempo. Entonces fijémonos que es algo muy interesante. Mientras Napoleón III en 1852 era proclamado emperador de Francia, en 1853 llegó el fenómeno de las mesas giratorias a Europa como tal. Si se dan cuenta, todo estaba pasando en ese momento. Bien, vamos a dejar hasta ahí la línea del tiempo, porque eso es material para las siguientes clases y nos devolvemos aquí. Entonces, mis queridos amigos, dense cuenta que esto es una historia muy interesante. No sé si ustedes tenían noción de todo este contexto, porque en nuestros estudios a veces lo veíamos por separado, ¿cierto? Pero es importante juntar todo, por eso nos tomamos el trabajo con toda alegría de fabricar esa línea de tiempo para que viéramos que todo esto estaba pasando en un momento simultáneamente la revelación de lo que estaba planeado desde la espiritualidad. Entonces ahora sí vamos a hablar de nuestro querido amigo Carlos Luis Napoleón Bonaparte, o Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Nació en París el 20 de abril de 1808 y desencarna en Londres el 9 de enero de 1873. Fue el único presidente de la Segunda República Francesa y posteriormente emperador de los franceses entre 1852 y 1870 con el nombre de Napoleón III, siendo además el último monarca de Francia. Ahí está un retrato que le hicieron al señor Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Digamos en términos generales y antes de sumergirnos en la historia, él tenía también un sentimiento muy controvertido en el sentido que él anhelaba el poder, ¿sí? Tenía esa tendencia a querer el poder, a gustarle. Entonces, de alguna manera, abusó de los privilegios democráticos del que fue portador para cada vez más crear un entorno favorable a él para poder entronizarse y además quedarse de forma vitalicia con el poder, era su intención. Pero ustedes y yo, que somos espíritas, sabemos que, como dice un cantante famoso acá en Colombia, nada es eterno en el mundo. Esto era un capricho del señor Napoleón Bonaparte, Napoleón III, pero que de todas maneras tuvo sus pros y sus contras que ya vamos a empezar a ver. Bien, espero que hasta ahí vayamos todos bien. Perdón. Y vamos a devolvernos un poco hacia acá. Vamos a tomar un libro maravilloso, un libro bellísimo, que se llama Espiritismo y Vida. ¿Sí? Mírenlo acá. Psicografiado por Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu Manuel Viana de Carvalho, a quien admiro, respeto y me encantan profundamente, personalmente, las obras de Viana de Carvalho por ese cúmulo de conocimientos que transmite además de una forma fabulosa. Solamente mencionar que Viana de Carvalho fue uno de los primeros grandes divulgadores del espiritismo. Por supuesto, mucho antes de Divaldo, casi que Viana de Carvalho fue casi que contemporáneo a toda esta época de la codificación, así que pues es muy importante tenerlo presente y todo mi respeto y mi gratitud a Manuel Viana de Carvalho en la dimensión espiritual. Bueno, muy bien, entonces vamos a quitar aquí esta diapositiva. Espero que no les disguste verme ahora ocupando toda la pantalla. Vamos a poner aquí el título del tema de hoy para los que se conectaron después. Vamos a leer parte del capítulo 13 de este maravilloso libro que lo recomiendo ampliamente, que se llama Tributo a Allan Kardec. Y aquí Viana de Carvalho nos comparte unos registros históricos muy importantes sobre este tema que estamos mencionando. Entonces vamos a irlo leyendo y lo vamos comentando. ¿Les parece? Dice, aquellos también eran días tumultuosos, como estos. Después de una larga estadía en diferentes prisiones, el hijo de Luis Bonaparte, por entonces rey de Holanda, intentó varias veces encontrar su lugar al sol del poder,
después de fracasar en la insurrección contra el Papa en la Romaña, así como del intento de sublevar a los soldados franceses en Estrasburgo. Preso, una vez más, consiguió evadirse y convertirse en miembro de la Asamblea Nacional. Logró ser electo presidente de la República, dando posteriormente un golpe de Estado que le permitió ser nombrado presidente por un periodo de 10 largos años. Dominado por la ambición, propuso un plebiscito que lo proclamó emperador de Francia a partir de diciembre de 1852, traicionando los ideales libertarios que derrocaron a los Borbones en la Revolución de 1789. Con este primer relato, Viana de Carvalho nos remonta justamente a esa época que estábamos mencionando al principio de esta clase de hoy o de esta transmisión, donde nos referenciábamos de esas primeras etapas de la dinastía de los Bonaparte. Y con esto pues el autor nos muestra una vez más que realmente fue una dinastía de personas que estaban enamorados del poder efímero y temporal del mundo, y que por esa ambición, por ese orgullo, por ese ego, por la necesidad de alimentar ese ego, cometieron muchos errores, ¿sí? Pero a la vez empezaron a abrir el camino hacia nuevas libertades que antes no existían en la sociedad europea, específicamente en Francia, que a su vez sirvieron para que posteriormente hubiese un hecho tan relevante como el de la libertad de cultos, sin lo cual no hubiera sido posible la eclosión del espiritismo. Entonces, esta es una cadena de sucesos que no vamos nosotros ni somos jueces de nadie, por supuesto, solamente nos estamos remontando a los hechos históricos, pero que dentro de todos los errores y las equivocaciones que cometieron en esta dinastía, también el mundo espiritual iba sembrando el camino para la revolución espiritual que se iba a dar a futuro. Entonces vamos a continuar con esta lectura. Ustedes me dicen si les parece bien, por favor. Yo veo que ahí nuestro querido William Domínguez está muy activo comentando. Gracias. Ya vamos a ver cositas interesantes que yo sé que todos están esperando. Dice lo siguiente Viana de Carvalho: Carlos Luis Napoleón Bonaparte, del que estábamos hablando, el emperador, era sobrino de Napoleón I. ¿Listos? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y poseedor de una conducta combativa y guerrera, puesto que había promovido innumerables campañas bélicas, incluida la guerra contra Alemania en 1870, en la que cayó prisionero. Con el fin de mantener el gobierno algo arbitrario, impuso leyes que restringían la libertad de prensa y de pensamiento, prohibiendo también las reuniones públicas o particulares que no tuvieran permiso de la policía. La cultura, entre tanto, a pesar de los impedimentos que resultaban del dominio prepotente y de la vigilancia implacable del clero, siempre al lado de los tronos y ávido de poder, se encontraba enfrentando una singular interferencia espiritual debido, oído a esto, a los fenómenos insólitos que se habían iniciado en Hydesville en 1848, para emigrar luego hacia Europa, que los recibió en los salones parisinos de moda. Se trataba de una eclosión de poderosas informaciones acerca de la inmortalidad y del amor bajo una nueva óptica que despertaba curiosidad y provocaba extrañeza en todos aquellos que las examinaban. Entonces, vamos a parar ahí. ¿Por qué? Porque resulta que hasta aquí estamos nuevamente reafirmando en las palabras de Manuel Viana de Carvalho a través de la mediunidad de Divaldo Franco, que evidentemente había un régimen que estaba liderado por nuestro querido amigo Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Así que era un contexto histórico en el que estaba en ese momento Francia, es decir, cuando Kardec, Hipólito León de Niza-Rivel, reencarna y se desarrolla todo su ciclo como formación como pedagogo y demás, estaba liderando Napoleón III en unas condiciones de todas maneras un poco restrictivas, más o menos dictatoriales, pero que a su vez por debajo de todo eso se estaban dando interesantes hechos que vamos a seguir narrando a continuación.
Dice que, Manuel Viana de Carvalho dice que en aquel periodo, mientras tanto, el profesor Rivail, Hipólito León de Nizar Rivail, trabajaba en favor de la educación, preparando las mentes para los futuros días de la humanidad, cuando las luces libertadoras del conocimiento en forma de sabiduría habrían de iluminar la sociedad para siempre. De carácter íntegro, trajiste, Kardec, los métodos de Pestalozzi a tu Francia natal, contribuyendo eficazmente en favor de la liberación humana de la ignorancia, mientras acompañabas al magnetismo que ampliaba los horizontes de tu pensamiento y de tu interpretación de los fenómenos humanos y sus innumerables posibilidades de desarrollo. Luego más adelante dice, invitado en 3 ocasiones a tomar conocimiento de las mesas giratorias, no te entregaste al entusiasmo de los ingenuos ni al escepticismo de los presuntuosos, sino que asumiste la postura racional que siempre definió los rumbos de tu existencia, a la espera de que los hechos confirmaran las informaciones. Y eso ocurrió la noche del martes 8 de mayo de 1855, en la residencia de la señora Plaine Mason, cuando constataste en condiciones tales que no dejaban margen a ninguna duda, conforme afirmaste posteriormente, que deberías iniciar la misión en que entregarías tu preciosa existencia hasta el último momento en el cuerpo somático. Entonces, aquí lo que Viana de Carvalho nos está llevando otra vez es a entender que mientras sucedían estos hechos políticos religiosos, la dimensión espiritual, los espíritus superiores, el Maestro Jesús, estaba ya activando todo el proceso del despertar espiritual de la humanidad a través de los primeros hechos de la fenomenología mediúmnica estudiados a la luz de la metodología científica. Y estamos hablando de las mesas giratorias. Entonces, el mundo espiritual no se detuvo ante los escenarios políticos religiosos del mundo, sino que aprovechó esa coyuntura donde algunas libertades estaban siendo restringidas, pero otras estaban siendo permitidas para que empezara la sociedad a mirar hacia otro lado que antes no lo había hecho, por lo menos no de la forma en que el mundo espiritual quería. Y era hacia la pregunta de ¿existe vida más allá de esta vida? ¿Qué pasa después de la tumba? ¿Qué es eso de los espíritus? Todas esas preguntas que antes no se hacían, o por lo menos estaban dentro del terreno de lo sobrenatural y de lo maravilloso, ya se estaban haciendo, pero a la luz de la ciencia, del método científico que vimos hace 8 y hace 15 días, si ustedes recuerdan bien. Entonces vamos a continuar acá, en la historia que nos narra nuestro querido Viana de Carvalho. Perdón, vamos a buscar acá. Acá está. Donde dice lo siguiente para terminar esta parte de este libro y vamos a pasar ahora a otra lectura. Aplicaste todas las fuerzas de que disponías junto a la mujer amada, la dulce poetisa de los cuentos primaverales, está hablando de su esposa Gaby, Amélie Gabrielle Boudet, que se convirtió en tu sostén en las batallas más difíciles, cuando el espíritu de verdad te amparaba con infinito amor y sabiduría hasta que llegaste casi a la extenuación. Entonces, esta parte, como les digo, nos permite entender que ese contexto en el cual estaba Francia y de hecho Europa en ese momento, estaba haciendo como esa antesala para lo que venía a continuación. Recordamos todos, y yo vi que alguien lo mencionó ahora en un comentario, que de parte del mundo espiritual también hubo una revelación muy interesante, muchos años después y en tierras muy lejanas, distantes de París, distantes de Francia, y estamos hablando de Brasil. Desde la humildad de la institución espírita que lideraba un gran trabajador espírita, un amigo de todos, que ya partió al mundo espiritual, pero que dejó un legado precisamente como uno de los mayores trabajadores de Jesús,
bajo la égida del espiritismo. No estoy diciendo el único ni el más importante, por favor, para no herir susceptibilidades. Estoy diciendo uno de tantos que ha habido. Y estamos hablando de Francisco Cándido Xavier, Chico. Porque a través de su mediunidad, uno de los espíritus que dictó varias de sus obras, que al principio se denominaba con el seudónimo de Hermano X, por temas legales que en ese momento se presentaron, pero que luego se identificó como uno de los escritores más importantes de la historia literaria de Brasil, que fue Humberto de Campos. Humberto de Campos tuvo la posibilidad de registrar un hecho trascendental que estaba sucediendo en esta época que estamos relatando, siglo XIX. Entonces, así como tenemos la posibilidad de registrar los hechos históricos, que la historia, perdón la redundancia, nos permite ir a consultar en los libros y ahora pues en la internet, también está los registros históricos de la dimensión espiritual que nos relatan lo que en ese momento estaba sucediendo. Así que yo los voy a invitar a que todos juntos hagamos esa bella lectura de precisamente la historia de Kardec y Napoleón que nos comparte nuestro querido amigo Humberto de Campos. Esto para todos, para referencia de la página web de luzespiritual.org, que me parece que reproduce muy bien a la traducción del español esta maravillosa historia que vamos a leer entre todos. Poco después del 18 Brumario, es decir, el 9 de noviembre de 1799, día en que Napoleón se convirtió en el primer cónsul de la República Francesa, se reunió durante la noche del 31 de diciembre de ese mismo año en el corazón de la latinidad en las esferas superiores. Una importante asamblea de espíritus sabios y benevolentes para marcar la significativa entrada en el nuevo siglo. Esto es un hecho muy importante, ¿no? Continuamos. Antiguas personalidades de la Roma imperial, pontífices y guerreros de las Galias, como también personas notables de España, se congregaron allí en espera del expresivo acontecimiento. Legiones de los Césares, con sus estandartes, falanges de batalladores del mundo galo y grupos de pioneros de la evolución hispánica, asociados a numerosos representantes de las Américas, en una simbólica formación, ocupaban un lugar destacado. Pero no solo los latinos estaban representados en este magno cónclave. Griegos ilustres traían a la memoria las conversaciones de la gloriosa Acrópolis, israelitas famosos hacían recordar al templo de Jerusalén, delegaciones eslavas y germánicas, grandes personalidades de Inglaterra, sabios de la China, filósofos hindúes, teólogos budistas, propiciadores de los sacrificios a las divinidades olímpicas, renombrados sacerdotes de la Iglesia romana, al igual que continuadores de Mahoma, podían ser vistos allí como una amplia convocatoria de fuerzas de la ciencia y la cultura de la humanidad. Y quiero parar un momento acá, mis queridos hermanos, porque este es un hecho trascendental. Probablemente muchos de ustedes, al igual que yo, habrá tenido oportunidad de escuchar esta maravillosa historia o haberla leído directamente de los libros donde se consignaron. Pero este párrafo que nos narra nuestro querido Humberto de Campos muestra la magnitud de esta convocatoria, de esta reunión que se dio en el mundo espiritual. Estamos hablando que allí estaban reunidos personajes de las diferentes culturas más importantes del mundo, de la tierra como tal. Eso quiere decir que estaban allí convocados todos los líderes de las diferentes poblaciones del mundo, los líderes espirituales. Eso es un hecho muy trascendental. Además, como vamos a ver más adelante, liderados por Jesús de Nazaret. Esto tiene una relevancia tremenda, mis queridos hermanos, en el sentido que cuando decimos que Jesús de Nazaret estaba liderando esa reunión y que allí estaban reunidos todos los líderes espirituales de las principales religiones o
digámoslo, filosofías también del mundo, de todas las épocas, es porque todos allí estaban resonando en la misma sintonía del Cristo. Importante, porque eso ratifica una vez más que Jesús es el gobernador planetario y que Él extiende su mensaje no solamente a través del cristianismo, sino a través de todas las demás propuestas filosóficas, doctrinarias, culturales y religiosas del mundo, porque al final cuando vemos todas ellas hablan el mismo mensaje de amaos los unos a los otros. Esto es un hecho completamente relevante que no quería dejar pasar a la luz de mis comentarios, que son obviamente opiniones personales que espero mis hermanos compartan o no, pero que había que resaltarlo para poder entender con mayor precisión lo que viene a continuación. Así que, si les parece, vamos a seguir con la lectura. En el concierto de las brillantes embajadas, con todo el fulgor de su representatividad, surgían espíritus de viejos batalladores del progreso que habrían de retornar a las lides del cuerpo físico, o bien las acompañarían de cerca, para combatir a la ignorancia y a la miseria en la laboriosa preparación de la nueva era de fraternidad y luz. El espectáculo de la espiritualidad superior era deslumbrante. Con sus almas refulgentes se encontraban Sócrates, Platón, Aristóteles, Apolonio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agustín, Fenelón, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, San Luis de Francia, Vicente de Paúl, Juana de Arco, Teresa de Ávila, Catalina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóbal Colón, Gutenberg, Galileo, Pascal, Swedenborg y Dante Alighieri, para mencionar nada más que algunos de los héroes y paladines de la renovación terrestre. Mis queridos amigos, creo que vale la pena nuevamente hacer una pausa para resaltar este hecho, y es que no solamente los líderes de las religiones, sino también los embajadores de la cultura, de la ciencia y del conocimiento humano estaban allí reunidos. Y aquí Humberto de Campos relaciona a aquellos que son probablemente los más reconocidos en el ámbito humano, aquellas personas que su nombre todavía nos acompañan en el transcurso de la historia por todo lo que hicieron, pues ni más ni menos que estamos nombrando desde Sócrates, pasando por personajes como Hipócrates, Agustín, Juana de Arco, Gutenberg, mencionamos al mismo Swedenborg, Dante Alighieri, Spinoza. Es decir, estaba allí toda ese cónclave, esa cultura, esa filosofía, esa ciencia, que realmente todavía confirmaba más la importancia de esta reunión. Este es un documento supremamente valioso, transmitido a través de una de las mediumnidades más certificadas que hemos tenido dentro de las lides espíritas, que ha sido la de Francisco Cándido Xavier. Así que es un documento que tiene toda el respaldo, digámoslo así, de credibilidad de parte nuestra, los espíritas de buena voluntad y con la fe razonada. Vamos a continuar con esta lectura bellísima. En un nivel de menor brillo, se hallaban en el maravilloso recinto los trabajadores de un orden inferior en el cual estaban incluidos muchos de los ilustres guillotinados por la Revolución, tales como Luis XVI, María Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, Andrea Chenier, Bailly y Camille Desmoulins, junto con los célebres Voltaire y Rousseau. Después de breves palabras por parte de algunos eminentes orientadores, invisibles clarines resonaron en dirección al sector de los encarnados, y habían transcurrido unos pocos instantes cuando del seno de la noche que velaba el cuerpo ciclópeo del mundo europeo emergió, custodiado por esclarecidos mensajeros, un reducido cortejo de sombras que parecían extrañas y vacilantes
si se las comparaba con las maravillosas irradiaciones del festivo palacio. Se trataba de un grupo de almas todavía encarnadas, que, convocadas por la organización celeste, se habían remontado hasta la vida espiritual para ratificar sus compromisos. Adelante iba Napoleón. Él centralizó la atención de todos los concurrentes. Sin duda era el gran Corso, con su atavío habitual y su característico sombrero. Fue recibido por algunas figuras de la antigua Roma que apresuradamente le procuraron apoyo y auxilio, y luego el vencedor de Rivoli se instaló en una radiante poltrona preparada con anticipación. Entre quienes lo seguían en la singular excursión se encontraban respetables autoridades reencarnadas en el planeta, tales como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, Juan Dalton, Pestalozzi y Pío VII, además de muchos otros campeones de la prosperidad y la independencia del mundo. Pese a las limitaciones que les imponía el vehículo espiritual que los ligaba a la carne terrestre, la mayoría de los recién llegados estaban bañados en lágrimas de alegría y emoción. Los ojos del primer cónsul de Francia, en cambio, no tenían lágrimas, a pesar de la intensa palidez que cubría su rostro. Recibió loas de algunas de las legiones presentes y en el momento en que se le respondía con gestos discretos, resonaron los clarines de un modo diferente, como si remontaran vuelo hacia las cumbres, rumbo a la inmensidad sin límites. Inmediatamente después, a semejanza de un puente levadizo, una ruta de luz se proyectó desde el cielo hasta empalmar con el prodigioso castillo, y dio paso a una gran cantidad de resplandecientes estrellas. Esos astros descendieron hasta tocar el delicado piso, donde se transformaron en seres humanos nimbados de un resplandor celeste. Entre todos ellos, uno se destacaba por su superioridad y belleza. En la cabeza llevaba una tiara rutilante, que parecía conferir una aureola de bendiciones a su magnánima mirada, plena de atrayente dulzura. En la mano derecha portaba un cetro dorado recamado de sublimes destellos. Músicos invisibles a través de la brisa que pasaba apresurada prorrumpieron en un cántico de hosanas sin articular palabras. La multitud realizó una profunda reverencia. Gran cantidad de sabios y guerreros, al igual que artistas y pensadores, se pusieron de rodillas, en tanto que los abanderados arriaban los emblemas silenciosamente en señal de respeto. Recién entonces, el gran Corso estalló en lágrimas. Se puso de pie y avanzó, en señal de respeto, vacilante, en dirección al mensajero portador de aquel báculo de oro. Cuando estuvo delante de él, se hincó a sus pies. El celestial emisario le sonrió con espontaneidad mientras lo ayudaba a que se levantara. En el momento en que iba a abrazarlo, el cielo pareció abrirse delante de todos y se escuchó una voz enérgica y dulce a la vez, fuerte como un vendaval, aunque aterciopelada como la ignorada melodía de una fuente, que habló con firmeza a Napoleón, que parecía electrizado de pavor y júbilo al mismo tiempo. Hermano, amigo, escucha a la verdad que te habla por mi espíritu. He aquí, frente al apóstol de la fe. Bajo la égida de Cristo, Él abrirá un nuevo ciclo de conocimiento para la atormentada tierra. César ayer, conductor hoy, rinde el culto de tu veneración al pontífice de la luz. Renueva ante el Evangelio el compromiso de ayudarlo en la obra renaciente. Se han congregado aquí junto a nosotros luchadores de todas las épocas, patriotas de Roma y de las Galias, generales y soldados que te acompañaron en los conflictos de Farsalia, de Tapso y de Munda, remanentes de las batallas de Gergovia y Alesia, que te han preparado esta sorpresa con simpatía y expectación. Antiguamente en el trono absolutista pretendías
ser descendiente de los dioses, para dominar a la tierra y aniquilar a los enemigos. Ahora, el Señor Supremo te ha concedido por cuna una isla perdida en el mar, para que no te olvides de la pequeñez humana. También fue Él quien determinó que regresaras al corazón del pueblo al que otrora humillaste y escarneciste, con el encargo de ofrecer garantía a la gigantesca misión de este sublime emisario en bien de la humanidad durante el siglo que está por comenzar. Has sido instalado por la sabiduría celestial en el puesto de timonel del orden, en el mar de sangre de la revolución, de modo que no olvides el mandato para el cual fuiste escogido. No supongas que las victorias que te condujeron al consulado deban ser atribuidas exclusivamente a tu genio militar y político. La voluntad del Señor es la que se manifiesta en las circunstancias de la vida. Úngete de coraje para gobernar sin ambiciones y regir sin odio. Recurre a la oración y a la humildad. No te arrojes a los precipicios de la tiranía o la violencia. Has sido elegido para consolidar la paz y la seguridad, necesarias para el éxito del abnegado apóstol que develará la nueva era. Sé cauteloso, pues te acosarán las monstruosas tentaciones del poder. La vanidad intentará coronar tu frente. No te rindas a su fascinación. Ten presente que el sufrimiento del pueblo francés perseguido por los flagelos de la guerra civil es el precio de la libertad humana que tú debes defender hasta el sacrificio. No te ensucies esclavizando a los pueblos débiles y oprimidos. No enlodes tus compromisos con el exclusivismo ni la venganza. Recuerda que a causa de circunstancias pretéritas, renaciste para asegurar el ministerio espiritual de este discípulo de Jesús, que ahora regresa a la experiencia terrestre. Válete de la oportunidad para santificar los excelsos principios de la bondad y el perdón, del servicio y la fraternidad del Cordero de Dios, que está escuchándonos en su glorificado solio de sabiduría y amor. Si honras tus promesas, culminarás la misión con el reconocimiento de la posteridad y accederás a horizontes más elevados de la vida. Pero, si menosprecias tus responsabilidades, sombrías aflicciones se acumularán sobre tus horas hasta transformarlas en gemidos ignorados en un inmenso desierto. Durante el nuevo siglo, comenzaremos la preparación del tercer milenio del cristianismo en la tierra. Surgirán renovadas concepciones de libertad para los hombres, la ciencia se alzará hasta indefinibles cumbres, las naciones cultas abandonarán definitivamente el cautiverio y el tráfico de criaturas libres, y la religión romperá las cadenas del pensamiento que aún hoy condenan a las mejores aspiraciones del alma a un infierno irremediable. Confiamos, pues, a tu espíritu valeroso, el gobierno político de los nuevos acontecimientos. Que el Señor te bendiga. Hasta aquí, mis queridos hermanos, vamos a hacer una pausa, y es para reconfigurar un poco este momento histórico que estaba viviendo Europa, Francia en particular, pero vamos a decir el mundo entero. Todo esto estaba sucediendo en el mundo espiritual. Esta reunión, donde fueron convocados todos estos personajes que mencionamos hace un momento, del cual pues no vamos a repetir sus nombres, estaban allí prestos a escuchar esto que acabamos de leer. Del mundo tierra fueron llevados a esta misma reunión estos insignes trabajadores, entre los cuales se encontraba Napoleón, encarnado, pero fue trasladado, aprovechando el sueño biológico, el momento de emancipación del alma, para que fuera hasta allí, hasta este auditorio donde estaban reunidos todos estos espíritus desencarnados, más otros que estaban aún encarnados, para escuchar ese mensaje que le estaba siendo transmitido a Napoleón. Y ustedes habrán notado que esas palabras estaban inspiradas en Jesús de Nazaret, donde le estaban recordando a este hombre cuál era su compromiso, cuál era su tarea y qué debía de hacer con esa responsabilidad momentánea que le habían conferido como gobernador
de toda una sociedad. Y ni más ni menos que de la sociedad francesa, cuna de la luz, cuna del conocimiento, que en mi opinión fue el país a través del cual principalmente, pero no exclusivamente, se quebró esa oscura y larga noche de la Edad Media para dar paso a los resplandores de la modernidad con todo y sus complicaciones. Así que el encargo que estaba recibiendo Napoleón era realmente importante, trascendental. Pero como este benignísimo espíritu, el Maestro Jesús, ya sabía que él traía desde sus anteriores existencias esos resquicios del poder cuando ocupó el puesto de César en la antigua Roma, le advirtió que no se dejara llevar por esa tentación, que le huyera a ese momento en el que de pronto ese gusanito del orgullo y de la ambición lo empezara a carcomer. Esa era la tarea a la cual estaba llamado él y que se le estaban recordando en ese momento en la dimensión espiritual. Pero terminemos la lectura, porque dice lo siguiente: cánticos de alegría y esperanza anunciaron en los cielos la llegada del siglo XIX. El espíritu de la verdad, seguido por un numeroso y resplandeciente cortejo, regresaba hacia lo alto. La inolvidable asamblea se disolvía. El apóstol, que más tarde sería Allan Kardec, tomó a Napoleón en sus brazos, lo apretó contra su pecho y bondadosamente lo acompañó hasta que volvió a quedar ligado al cuerpo de carne en su propio lecho. El 3 de octubre de 1804, el mensajero de la renovación volvía a nacer en un bendito hogar de Lyon. El primer cónsul de la República Francesa, en cuanto se vio desembarazado de la influencia benéfica y protectora del espíritu de Allan Kardec y de quienes cooperaban con él, que poco a poco retornaban a integrarse con la carne confiados y optimistas, se engalanó con la púrpura del mando y, embriagado de poder, se proclamó emperador el 18 de mayo de 1804, luego de haber ordenado a Pío VII que se trasladara a París para coronarlo. A pesar de todo, Napoleón convirtió las concesiones celestiales en aventuras sangrientas, por lo que inmediatamente después fue instalado por determinación de lo alto en la soledad reparadora de Santa Elena, donde esperó la muerte. Mientras tanto, Allan Kardec opacó su propia grandeza con la humildad de un maestro de escuela, muchas veces atormentado y desilusionado, como un simple hombre de pueblo. Cumplió por completo la divina misión que había traído a la tierra, al inaugurar la era espírita cristiana que gradualmente será considerada en todos los rincones del orbe, como el sublime renacimiento de la luz para todo el mundo. Espíritu Hermano X, Humberto de Campos, del libro Cartas y Crónicas. Queridos hermanos, consideramos que esta es una verdadera joya histórica de lo que gracias a la mediunidad podemos nosotros recibir de las noticias del más allá, por este sublime periodista, comunicador que fue Humberto de Campos. De verdad agradecemos a ese mundo espiritual por su infinito amor y misericordia al revelarnos estas noticias trascendentales. Pero retomando el objeto de nuestra clase de hoy y ya para ir cerrando, vemos cómo este hombre que ostentó el título de Napoleón I, que ostentó el título de emperador, que fue el gobernador no de una sino de dos grandes naciones, Italia, Francia, y que influenció definitivamente la historia de la humanidad, que ayudó a muchos, pero también castigó a otros tantos, que aplicó con la mano dura que lo caracterizaba la ley que él consideraba justa, pero que sin embargo parte de su tarea fue hecha, y fue haber empezado a sembrar la semilla de las libertades futuras de las cuales hoy nosotros gozamos. Libertades, entre otras cosas, que permitieron el advenimiento del Espíritu de la Verdad. El 18 de abril de 1857, con la publicación del Libro de los Espíritus, puesto que si no hubiese sido gracias a esas libertades que empezaban a eclosionar, que permitían que el pensamiento filosófico, cultural, religioso, ético-moral,
se dispersara por diferentes puntos del orbe sin tantas restricciones como en el ayer por las influencias nocivas del clero católico, pues ya permitía entonces que obras maravillosas como el Libro de los Espíritus pudiera ser puesto en una vitrina hermosa, allá, en la Galería de Orleans, ese sábado 18 de abril por la mañana, en la librería Dentú, para poder entonces ese día proclamar que Jesús había vuelto, como efectivamente lo hizo a través del espiritismo. Pues mis queridos hermanos, espero que a ustedes como a mí esta historia los haya llevado de nuevo a remontarnos en esos orígenes de nuestra amada doctrina espírita, a las responsabilidades espirituales de aquellos que acogemos esta bandera del espiritismo, porque ni más ni menos estamos contribuyendo a que lo que sucedió ese día en esa reunión en el mundo espiritual pueda continuar dándose en la tierra. Esas promesas de libertad espiritual, de esperanza y de consuelo, puedan plasmarse efectivamente en los corazones humanos, sobre todo en los tiempos difíciles que vivimos. Agradezcamos, queridos amigos, a Jesús, primeramente a Dios, a Kardec y a toda la comunidad de espíritus que conformaron el equipo del Espíritu de la Verdad por haber hecho realmente que fuera en la tierra una realidad la promesa de Jesús de volver a través del Consolador prometido, que traería la luz y la esperanza para todos. Gracias por el tiempo de hoy, por haberme permitido compartir esta hora con todos ustedes, que es un enorme placer. Y de nuevo, nuestra infinita gratitud también para Humberto de Campos, por habernos dejado esta historia periodística desde el más allá, a Chico Xavier, por haber sido ese mensajero de lo alto, y también a nuestro querido Manuel Viana de Carvalho, por habernos recordado la inmensidad de la obra de Allan Kardec. A todos ustedes una feliz noche, Dios los bendiga y sigamos siempre juntos, sembrando el bien a través de la doctrina espírita. Nos vemos mañana, 7 de la noche, en compañía de nuestro querido hermano Jorge Villamor, para escuchar el aula espírita, Juana de Ángelis, donde estaremos nuevamente reflexionando a la luz de la psicología espírita. Tengan todos ustedes una feliz noche.